El contenido que desarrollaremos en el programa Conciencia Universitaria están relacionadas con la academia, la comunicación política, el liderazgo, la ciencia, el análisis, la reflexión y los problemas sociales, sugerir las soluciones a ellas. Yo soy Octavio Aristeo López e invito a escucharme pronto en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. El conocimiento, la práctica y la conciencia de cada uno es parte de la enseñanza que vivimos. Octavio Aristeo López trae para ti Conciencia Universitaria. Comenzamos. Buenas tardes, estimada y estimado radioescucha. Les doy la más cordial bienvenida al programa Conciencia Universitaria. Hoy miércoles 19 de octubre de 2016, siendo las 14 horas con 4 minutos, estamos transmitiendo en vivo y en directo en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Estación digital por internet. Nos encuentras en Eje 6 Sur, Ángel Urraza, número 904, esquina Gabriel Mancera, de Conciencia Universitaria, Colonia del Valle, delegación Benito Juárez, de la bella Ciudad de México. En los controles está Rogelio Guzmán Flores, le mando saludos, hace todo lo posible para que escuchen adecuadamente este programa en vivo y en directo. Yo soy Octavio Aristeo López. Tú estás escuchando y estarás escuchando en vivo y en directo todos los lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. Ya sabes, estimado redescucha, podrás leer mis publicaciones de todos los lunes en facebook.com Profesor Octal. También escuchar y ver las entrevistas grabadas que han realizado en foros y los programas de radio en YouTube. Sí, estimadas y estimados redescuchas, tengo un canal donde es fácil ingresar, entrar a YouTube y anotar mi nombre, Octavio Aristeo López, ahí dar clic al vínculo que se llama Canal
e ingresan directamente. México está inmerso en la globalidad, por lo que el análisis sintético y sistemático es necesario. Por ello, los contenidos sociales y políticos deben poseer un alto grado académico para elevar la cultura cívica y la conciencia social. Ya saben ustedes, estimados escuchas, que siempre iniciamos con nuestro himno universitario, donde mi raza, el espíritu hablará, estudiar para enseñar. Somos educadores, nos anima un ideal, encender resplendores del camino, ser para los demás, sabiendo para prever, previendo para obrar, alcanzar la verdad y el saber, la ciencia, el amor y el deber. Es la voz y es la guía del maestro. Pues en esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante sobre los irlandeses en América Latina, y aquí en cabina está Eduardo Hernández, que nos va a hablar sobre este tema, y por supuesto que le vamos a dar un contenido académico, cultural, para que ustedes tengan información precisa y certera de lo que abordamos en cada uno de los temas. Ya saben, estimados escuchas, nosotros buscamos contribuir en proporcionar una comunicación de alto nivel de contenido con un manejo responsable, el ser certeros en los comentarios, actualizados, de interés y de vanguardia, para formar y fomentar una conciencia universitaria. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Primero quisiera agradecerle que me haya permitido este espacio en su programa, profesor Aristeo. Y pues justamente como lo mencionó, el tema central en este espacio cultural y académico es sobre la exposición temporal que va a estar o que ya se encuentra disponible al público en general en la Biblioteca de México José Vasconcelos. Es sobre los irlandeses en América Latina. Entonces, sobre este tema, agradecemos primeramente a la excelentísima embajadora de Irlanda en México, Sonia Ann Hyland, en conjunto con la Secretaría de Cultura en México, por esta exposición que va a estar disponible a partir de el día de ayer, 18 de octubre, hasta el 18 de noviembre del 2016. Posteriormente se abrirán nuevas ponencias sobre este tema en Puebla y en Guadalajara. Aún está por verse los recintos en donde se expondrá. Muy bien, Eduardo. Interesante tema, porque los irlandeses han contribuido en la formación de nuestra nación y han contribuido en la cultura y en la propia historia revolucionaria de nuestro país. Me recuerdo hace poco homenaje que le hicieron a este grupo de irlandeses. ¿Cómo se llama, Eduardo? ¿Te acuerdas? Hay bastantes, pero el que más se me viene a la mente es acerca del batallón de San Patricio. Así es, y donde es una muestra y un reconocimiento hacia todos aquellos migrantes que vinieron a México y lucharon por los ideales de los mexicanos, y que por supuesto debemos estar muy agradecidos porque son parte de este liderazgo en el cual nos hemos construido. Por cierto, Mauro, ¿escuchas? El 22 de octubre, sí, voy a dar un seminario sobre liderazgo empresarial. Bueno, me invitan, entonces ahí voy a estar, y parte de eso es difundir el conocimiento, difundir la ciencia, difundir el espíritu universitario. Entonces, cuando observo, cuando leo, doy lecturas a través de todos los textos de los cuales me han formado, estoy consciente de que el maestro es un apostolado formador de seres humanos tolerantes y creativos, inicia debates y fomenta la reflexión, estudia los movimientos sociales y fortalece la democracia, porque es parte de la ciencia. La ciencia fortalece la democracia y los dogmas
forman dogmáticos que son autoritarios. Sí, yo, a través de las lecturas he observado esto y además he visto cómo cambia el mundo, y en relación a los irlandeses, en relación a todos esos grupos que conviven en México, que no solamente son los irlandeses, también existen argentinos, judíos, españoles, alemanes, en fin, somos un pueblo multicultural en el cual convivimos, y cada uno de estos grupos de migrantes que existen en México pues contribuyen a fortalecer nuestra nación. Pero antes de darle la palabra a Eduardo, existen unos mensajes de Amadeo. Dice listo para su clase, profesor Aristeo. Gracias, Amadeo. Celeste, saludos Celeste. Mar, saludos, profesor Aristeo, y saludos, Eduardo. Te manda saludos, Mar, Eduardo, una alumna virtual o una radioescucha alumna que no se ha perdido casi los programas, siempre la veo aquí conectada. No sé si el maestro, sus profesores que tenga en la prepa o en la universidad le dicen, tienes que escuchar ese programa, o a lo mejor es una de mis alumnas o alumnos, no sé, pero aquí está participando y te manda saludos, Eduardo. Mar, Sol, ya preparada para su clase, profesor Aristeo, saludos. Azul, este tema suena muy interesante, saludos. Gracias, Azul. Luisa, somos un pueblo de muchas nacionalidades. Gisela, buen contenido, profesor Aristeo, saludos. Ay, bueno, eso significa que les está gustando el tema. Pero ¿qué más nos puedes decir de los irlandeses en América Latina, Eduardo? Pues justamente algo curioso. Bueno, primero también mando mis saludos a aquellas personas. Mar, muchas gracias. Comenzamos con el batallón de San Patricio. Debemos de recordar que en 1846 a 1848 fue la invasión estadounidense a México. Muchas veces se confunde con que fue una guerra, pero realmente la declaración de guerra fue unilateral. México realmente no la levantó, y bueno, justamente cuando se encontraba el batallón de San Patricio era conformado por puros irlandeses. Pertenecían al ejército estadounidense y de alguna forma recordaron ese poderío, esa ocupación que tenían Inglaterra sobre Irlanda, la vieron reflejada de Estados Unidos hacia México. Con esto, al llegar a la Ciudad de México, se separan del ejército estadounidense y se enfrentan contra ellos en honor y en mención a México. Incluso hay un parque dedicado a ellos cerca de San Ángel, en alta tensión, por si gustan visitarlo. Entonces, en este rubro también se puede mencionar otras actuaciones interesantes de irlandeses en México, como fue el de Juan O'Donoghue, el último virrey de la Nueva España. O'Donoghue, al regresar a España, se le consideró un traidor por haber, en vez de implementar las políticas liberales, lo que hizo en vez fue dar la declaración de independencia formalmente a México. Sí, estás que recuerde la historia de México, Eduardo, con este tema, que a través de los programas voy a desarrollar profundamente la historia de México, y además parte de aspectos psicológicos y filosóficos. Esto de la guerra me llama mucho la atención, y efectivamente Juan O'Donoghue, que tuvo una importancia importante, fue una figura importante para que se lograra la independencia de México, ya en un documento ya redactado. Pero dice la gatita, no solo nacionalidades, también muchas tradiciones, culturas y formas de pensar, etcétera. Sí, gatita, es cierto. Nosotros, por ahí decía un gran filósofo mexicano, uno de ellos es Antonio Caso, Alfonso Reyes, donde comentaban que todavía nos estamos conformando como nación, y esto que tú comentas que sobre las nacionalidades, pues nada más para que te des una idea, existen aproximadamente 69 pueblos indígenas que cada pueblo se declara como los únicos mexicanos y que tienen su propia nacionalidad. Entonces es un mosaico de culturas efectivamente en nuestro país, y de ahí que convivimos y estamos en permanente contacto, en comunicación
comunicación con estos grupos y con las propias personalidades. Muy bien. Entonces tenemos que seguir desarrollándonos. Pero esto de la guerra, ¿por qué fue unilateral? Sí, tú ya comentaste, Eduardo, que la guerra la declaró Estados Unidos y México jamás declaró la guerra. Entonces, ¿esto se puede decir que fue una invasión? O sea, al no existir la declaración de guerra de México y Estados Unidos declara la guerra a México en el siglo XIX, entonces, ¿esto significa invasión? Exactamente. Muchos historiadores, en especial latinoamericanos, nos hemos visto muchos años o décadas de nuestra formación como Estado, como nación, que nos vemos identificados. En este caso, lo que sucedió en esta guerra, que más bien fue invasión, es que habían bastantes tensiones en la frontera norte, por la cuestión de Texas sobre todo. Entonces, al haber tensiones, pues la mayoría de los estadounidenses se vieron forzados a cruzar el límite fronterizo entre México y Estados Unidos, con lo cual tropas mexicanas tuvieron que verse en la necesidad de hacer una intervención por la fuerza, con lo cual Estados Unidos vio la oportunidad para intervenir. Fíjate, Eduardo, que sigo recordando cómo los Estados Unidos son intervencionistas ya por naturaleza, por ello su potencial. Al recordarme de esta guerra del siglo XIX, donde México le declara la guerra, donde Estados Unidos le declara la guerra a México y México se defiende porque se ve invadido, y donde también viene la famosa guerra de la Reforma, ¿no? Más adelante. Pero esto en relación a las propias guerras, vemos que también fue motivo de los grupos, de la división de los grupos que existían en nuestro país, del conflicto de los grupos gobernantes, de la clase política gobernante del siglo XIX. Recordemos esa lucha que se da entre liberales y conservadores, en los cuales pues trataban incluso los conservadores trataban de buscar apoyos extranjeros para poder derrotar a los liberales, y por ello esta gran figura que resurge de ese liberalismo y que ahorita pues es un personaje mítico como Benito Juárez. En relación a esto, ¿cómo podemos nosotros rescatar, Eduardo, esos conflictos internos que existían en el siglo XIX y que actualmente se puede dar ese caso? Ahorita lo de Trump, lo que vino a México, y donde pisoteó nuestra figura presidencial, incluso fue permitido. ¿Qué podemos reflexionar al respecto, Eduardo? Pues justamente haciendo la intervención sobre la cuestión liberal y regresando también un poco al tema de los irlandeses. Bueno, Juan O'Donoghue era de ascendencia y también de nacionalidad irlandesa. Muchos irlandeses pasaron a España a convertirse también en generales españoles para las nuevas colonias. Y bueno, podemos recordar a Edmundo O'Gorman. Él fue un gran historiador y justamente escribió sobre la entrada del liberalismo triunfante en México, del regreso de Benito Juárez. Edmundo O'Gorman, de ascendencia también irlandesa, junto con su hermano Juan O'Gorman, que a él le debemos el mural que se encuentra en nuestra biblioteca en la UNAM. Entonces también podemos ver esa parte del gran potencialidad que nos han dado los irlandeses. Entonces también esta perspectiva de cómo Estados Unidos se ha visto entramado en esta cuestión, por ejemplo, de las elecciones en Estados Unidos, podemos también hacer un paréntesis en cómo del Brexit, porque el Brexit también influye parte en lo que sucede al interior. Sucede al interior, donde los pueblos tienen la decisión, un plebiscito, un referéndum para decidir sobre las propias políticas que quieren implementar. Entonces podemos hacer un entramado entre cómo se ve la política entre Estados Unidos y México, y también la política entre el Reino Unido con Irlanda, que realmente, a pesar de que no tienen algo tan en común, sí hay una disparidad realmente en sus relaciones. Claro, acabas de mencionar el Brexit, ¿no? Que todavía es problemático y donde se tratan de ver cuestiones económicas, los ingleses que tienen esa problemática actual, en el que también los irlandeses están viendo por conservar sus tradiciones, conservar sus costumbres, y que como nación ha fortalecido a la propia Inglaterra, y esa nobleza también de
los irlandeses, pues lo vemos nosotros, ¿no? Estos grandes artistas, tú lo acabas de decir, Gorman, su mural ahí en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, y O'Donoghue, que fue, déjame comentarte que Juan O'Donoghue fue un liberal, incluso por sus pensamientos liberales fue posible que no hubiera tantos problemas en la redacción del Acta de Independencia, porque una cosa fue la lucha, ¿no?, de Morelos, en relación a independizar por medio de las armas al país, pero ya el trabajo fino, el trabajo ya más diplomático, pues lo realizó Juan O'Donoghue, que es poco reconocido, ¿no?, su propia actividad, pero Juan O'Donoghue fue impulsó mucho la independencia de nuestro país, ya firmando la acta, pero esa acta independentista. Dice el Pollito, pues muchos extranjeros creen que los mexicanos son una nación conformista. Karen, a los indígenas los confunden con ladrones. Recuerde lo de Liverpool, que lo sacaron de las instalaciones. Esto de Liverpool es lo de Chiapas. Sí, recuerdo esa nota que circuló mucho. Dice Radioactiva, México no es una nación conformista. Más bien existen mexicanos que tienen miedo a defenderse por falta de conocimiento de sus garantías individuales. Sí, esta falta del conocimiento de las garantías individuales es porque es una cultura, en verdad, estimados radioescuchas, si ustedes van a las escuelas, y no solamente en las escuelas primarias, secundaria, prepas y hasta las instituciones universitarias, existen profesores que dicen que la Constitución no vale, que la Constitución no sirve, que es un documento en el cual es pisoteado. Pero ¿cómo no se va a pisotear un documento si no le damos validez? ¿Cómo vamos nosotros a defender nuestra independencia, nuestra acta independentista, si no le damos valor nosotros como mexicanos? Por ello existen esos acuerdos, por ello existen esas firmas, por ello existen esos documentos para que nosotros tratemos siempre de defenderlos. ¿Y cómo los vamos a hacer? Participando, estimados radioescuchas, creando movimientos para transformar. Por supuesto que sí se puede transformar un país con movimientos, con participación de los ciudadanos, porque al fin y al cabo los que tienen la soberanía de México somos nosotros, los mexicanos, no son los ladrones, no son la clase política gobernante corrupta y asesina. No, ellos no son los dueños de México, somos nosotros, y tenemos que defender esa soberanía que señala muy bien la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Por ello se violan también las garantías individuales y los derechos humanos consagrados en el artículo 1 de nuestra Constitución. Dice Luna, saludos Luna. Pero en relación a esto de la propia Constitución, de que es violentada en forma permanente, y donde se habla de la soberanía, es que ya la soberanía, para muchos piensan que esta soberanía nada más está vinculada irremediablemente en un país, en una nación. Sí, pero también esa soberanía la tenemos nosotros como mexicanos, esa soberanía que a través del voto le damos le prestamos nuestra voluntad a los gobernantes para que ellos ejerzan ese poder para que vivamos en forma civilizada. Pero si no lo hacen, nosotros podemos rescatar nuestra soberanía, y esa soberanía está garantizada en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Ay, Eduardo, decir que ando fuerte. No, es que a veces necesitamos entender lo que es esa soberanía que tanto se ha discutido, y que grandes teóricos como Carl Smith te habla sobre esa soberanía del individuo, del ciudadano, de cómo no debe dejarse, de cómo debe rescatar su voluntad de decidir para que otros no decidan. Y una de esas partes, pues son los grupos de migrantes, entre los irlandeses, en que también nos prestan su cultura y tratan no de apropiarse, sino de integrarse en nuestra cultura y entender nuestra forma de pensar. En estas exposiciones que tú mencionas, no sé si vaya relacionado a esta temática de la cultura política, de cómo buscan la convivencia entre los pueblos, los propios irlandeses.
Justamente la Embajada de Irlanda en México promueve en su página, para aquellos que estén interesados, que todas aquellas personas que quieran tener una participación en las comunidades irlandesas se pueden acercar a la embajada vía electrónica o incluso presencial, que se encuentran en Avenida Manuel en periférico, sobre el periférico, en el edificio Esmeralda. Entonces también puede haber un acercamiento actualmente, no solo lo ha sido por medio de la historia, también hay en la actualidad. Vean ustedes, estamos escuchas, escuchen a Eduardo Hernández. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y está estudiando la carrera de Relaciones Internacionales. Sabe lo que dice, es certero en sus comentarios y ustedes pueden verificar lo que está comentando Eduardo Hernández, en el cual con ese conocimiento que está adquiriendo de la propia universidad le permite tener una visión en relación a estos migrantes que son los propios irlandeses y que también nos puede hablar sobre la problemática de la migración en el mundo, esa migración en el cual se quieren construir muros, se quieren incluso quieren normatizar el propio flujo de migrantes, pero ¿cómo controlar el agua? ¿Cómo controlar el agua donde la pared absorbe esa humedad? Pues por supuesto que no puedes detener el agua de esa forma, y es lo que están haciendo los gobiernos de Alemania, de España, de Francia, de Estados Unidos, donde los migrantes han contribuido para que los propios países alcancen un desarrollo económico y una cultura, porque al fin y al cabo en la globalidad nosotros somos parte de esa fluidez de culturas, de conocimiento. Incluso nosotros como académicos, para entender nuestra realidad mexicana, tenemos que estudiar a pensadores irlandeses, a pensadores judíos, a los pensadores españoles, a norteamericanos, para poder entender qué pasa en nuestro país, en México, y buscar esas soluciones y tener un diagnóstico adecuado. Entonces, sobre esto de lo que comentas, parece ser que por ahí hay una exposición en la Biblioteca Vasconcelos, donde hay cierta cultura, donde se puede palpar esa cultura en el cual acabas de comentar sobre los irlandeses. Sí, justamente es en la Biblioteca de México, José Vasconcelos, se encuentra en el Metrobús y Metro Valderas, realmente en una zona céntrica, en el centro histórico. Y bueno, como ya les mencioné, va a estar un mes de exposición, y también me gustaría hacer un breve paréntesis sobre esta biblioteca, que es de mucha historia. En noviembre 26 va a cumplir 70 años de su fundación como biblioteca, pero realmente su construcción lleva siglos. Se construyó en el siglo XVIII a manos o a labor del virrey Bucareli, y a partir de ello se le ha dado muchas formas a su fundación. Primero fue una fábrica de tabacos para la Nueva España, después se convirtió en un recinto de armamento y prisión política durante los movimientos independentistas, y la más reconocida fue justamente hace un siglo, en el inicio de la Decena Trágica, donde dio su vida Francisco I. Madero y María Pino Suárez, en donde quedó como presidente Victoriano Huerta. Entonces, esta biblioteca, el recinto en sí, tiene mucha historia, e incluso a partir del 2011 se remodeló, porque ya ahora tiene nuevas formas de comunicación. Incluso hay, para los que no son los invidentes, hay libros de textos para ellos. También hay otras aulas digitales y ya permite el libre tránsito. Entonces es esta inmersión cultural que nos brinda la biblioteca, y en la cual, o el motivo por el cual la embajada decidió poner aquí esta exposición. Sí, mira, siguen llegando más mensajes. Escucha, dice: excelente reflexión, maestro Aristeo, y también por ello México necesita la unión de todos los mexicanos. El Roro: qué buen programa, amigo, abrazos. Muchas gracias, Roro. Emilio Cruz: excelente programa, como siempre, abrazote. Muchas gracias, Emilio, y muchos abrazos. Estrella: me encanta su programa, doctor Aristeo. Gracias, muy amable, Estrella. Juana, Juana la loca, dice: hola, Emilio. Es que por ahí hay una ya cierta convivencia de amistad entre los radioescuchas. Eso me da mucho gusto, que también este programa sirva para unificar almas y corazones.
Bien, entonces el Piporro dice, este país está lleno de discriminación. Quique, saludos profesor, y Eduardo, te manda saludos Quique, Eduardo. Entonces, pues seguimos con este tema tan interesante con Eduardo Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nos estamos hablando sobre los irlandeses en América Latina. Vamos a una pausa y regresamos. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria. Vamos a seguir con la clase Conciencia Universitaria. Continuamos. Estoy nuevamente con ustedes en vivo y en directo. Gracias por su preferencia. Yo soy Octavio Aristeo López. Estamos en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Son las 14 horas con 35 minutos. Puedes
buscamos contribuir en proporcionar comunicación de alto nivel de contenido con un manejo responsable, el ser certeros en los comentarios actualizados de interés y de vanguardia, para formar y fomentar conciencia universitaria que se caracteriza por ser un programa de calidad en sus contenidos. Y en esta ocasión me acompaña Eduardo Hernández, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, hablando sobre los irlandeses en América Latina. Pero tengo más mensajes. Memín Pingüín dice: saludos, doctor, saludos. Inverno dice: discriminación o discriminación. Es más bien discriminación. Mil disculpas. Leí lo que dijo Piporro, pero yo debo de corregir, ¿no? Entonces, gracias por ayudarnos en la corrección, Inverno. Es discriminación. Estás en lo correcto. Emanuel, ese himno es magnífico, por supuesto. Es un himno en el cual en los inicios del programa pues se pasó en las pausas en forma constante. Este himno es el Gaudeamus Igitur, que en su traducción en castellano es o sea, que nos alegremos, pues, ¿no? Así, que nos alegremos, pues. Es una canción estudiantil, donde pues se toca en la mayoría de las universidades de Europa y lo toman como un himno original. Además, estimado redescuchas, este himno nos habla de la universidad, de los profesores, de sus miembros, de la vida corta, de la sociedad, y que hay que estudiar, y donde se debe de crecer la verdad y se busque la fraternidad y la prosperidad de la patria. Entonces son himnos en los cuales también crean conciencia universitaria y está presente ese espíritu universitario. Por ello nosotros siempre tratamos de crear conciencia. Pero nuevamente les comento, o preguntarán ustedes, ¿qué es conciencia? La conciencia es la capacidad que tiene un sujeto de conocerse a sí mismo y a su entorno. El término proviene del latín cum scientiam, que significa en conocimiento. Entonces, cuando actuamos en conocimiento, por conocimiento, y cuando hablamos también lo hacemos por el conocimiento que tenemos. Dice Manuel, el himno es magnífico. Dice Inverno, cierto, este programa es el mejor. Muchas gracias, muy amable. Pues seguimos con Eduardo Hernández, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual él estudia la carrera de Relaciones Internacionales. Vean la calidad en los cuales se preparan jóvenes como Eduardo en esas aulas, y tratamos de darle cierta parte de lo que nos da la propia universidad y tratar de conservar ese prestigio. Pero en relación a esto, Eduardo, de los irlandeses, ¿qué podemos entender o qué nos puedes decir de otros irlandeses de América Latina, de lo de la propia importancia que han tenido estos irlandeses para fortalecer a los propios países de latinoamericanos? Pues justamente desde México hasta el Río de la Plata en Argentina, los irlandeses han tenido presencia. Incluso podríamos empezar con William Lamport. Él también es conocido como la parte ficticia de El Zorro. Él fue un precursor del movimiento independentista en México. También tenemos la dinastía Lynch, que participó más en Argentina y en Chile. Y en Uruguay tenemos a Thomond O'Brien y también a Roger Casement. Por otro lado, también tenemos en Argentina, sobre todo, la actuación del almirante William Brown, y en Chile y en Perú a Bernardo O'Higgins. También codo a codo, algo muy importante, en las guerras de Simón Bolívar, tenemos a Daniel O'Leary, que tenía su propio batallón en estas guerras de Bolívar por su intento de unificar América Latina.
Y también se preguntarán, solo he mencionado a puros hombres, pero también ha habido mujeres irlandesas que han contribuido a América Latina. Tal es el caso de Elisa Lynch, que dio un gran apoyo a mujeres paraguayas, en donde les brindó educación y una mejor forma de vida en cuestión de las artes y el conocimiento, como es lo que estaba comentando, profesor. Entonces vemos que los irlandeses han tenido una gran actuación en América Latina. Sin embargo, ¿ha habido latinoamericanos en Irlanda? Sí, justamente la idea de la presencia o los irlandeses en América Latina fue gracias al centenario de The Easter Rising, que es el levantamiento de Pascua, que fue en la semana de Pascua de 1916, en donde un grupo de irlandeses se sublevaron contra la corona inglesa y justamente fue un latinoamericano el que se levantó en la oficina postal de correos de Irlanda con una bandera de Irish Republic en color verde. Este personaje es Eamon Bulfin, de doble nacionalidad, argentino e irlandés. Entonces vemos que la presencia es dual. Por supuesto, yo recuerdo los movimientos que han que hemos tenido en nuestro país importantes, pues han contribuido grupos de europeos, norteamericanos y de otros países, ¿no? Entonces, ¿cómo existe esta multiparticipación o esta unificación de multiculturalismo en los movimientos o en la propia economía o en la propia política? Porque aquí en México también existen ya ciertos políticos que son latinoamericanos, como chilenos, argentinos, y también tenemos españoles, norteamericanos. En fin, nuestra clase política ya no es esa clase política netamente mexicana. Desde que se reformó los artículos donde ya un presidente puede ser, puede llegar a la presidencia, más bien un mexicano puede llegar a la presidencia de la República sin tener el nacimiento natural en nuestro país, sino también puede ser que haya nacido en otro lado o haya sido conseguido su propia nacionalidad a través de, como lo señala la propia Constitución. Esto ha permitido que otros grupos, otros personajes dentro de otras culturas europeas, africanas, latinoamericanas, incluso también de Estados Unidos y asiáticos, porque también aquí en México existen personajes asiáticos participando en esas cuestiones políticas. No digo apellidos, porque si no van a decir, este profesor ya está apoyando a un candidato. No, pero vean ustedes los políticos, los apellidos de los políticos, y van a encontrar también algunos irlandeses haciendo política. Entonces, en relación a esto, Eduardo, ¿cómo se fortalecen esas relaciones bilaterales entre los países? Un ejemplo, aprovechando que pues realmente es México e Irlanda, también la presentación donde se está dando es aquí. Hace 40 años, el 10 de enero de 1974, hace poco más de 40 años, fue el inicio de Amigos de Irlanda y México, una relación bilateral. En esta relación bilateral, más que económica o política, también fue la inmersión social, la parte de esa socialidad que se ha tenido en conjunto históricamente y que tanto Irlanda como México no han querido perder. Entonces, esta es una oportunidad magnífica para que puedan visitar la exposición. Y adicional a esto, me gustaría mencionar una cita de la excelentísima embajadora de Irlanda en México, Sonia Ann Hyland, en donde menciona sobre el Easter Rising. Ella menciona que la pronunciación de Bulfin en la oficina postal de correos es para los irlandeses como para los mexicanos el grito de dolores, el inicio de un movimiento independentista que lo lograrían después. Tal fue el caso de Irlanda de Inglaterra para 1922, así como el movimiento de México de 1821, que fue cuando logró su independización. México. Estamos hablando de México. Uh-huh. Sí, entonces, cuando vemos que, estimados redescuchas, la pobreza no solo es económica y social,
también hay pobreza mental, espiritual, cultural, donde el propio cuerpo está sometido en territorios, en un sistema político. Cada país tiene su propio y su forma de sometimiento y de control, de acuerdo a la estructura de las instituciones, de sus formas de gobierno, de su cultura, de su historia. Esto nos permite entender, esta reflexión nos permite entender lo que estamos hablando con Eduardo sobre los irlandeses en América Latina. Yo recuerdo que en estas estructuras totalitarias, autoritarias, que son muy rígidas, disciplinadas, donde existe una monarquía teocrática o domina esa monarquía teocrática y tiene el dominio del parlamento sobre la clase política, que también vemos que el parlamento tiene el dominio sobre la clase política, pero en Inglaterra, que es un esquema que se quiere implementar en nuestro país, pero nuestro presidencialismo mexicano, estimados escuchas, recuerden, nuestro presidencialismo mexicano es omnipotente, totalitario. Entonces, y este presidencialismo pues trata de que el país no se divida. Entonces, pero no podemos hacer ciencia si quemamos o ignoramos a los científicos sociales y sus obras escritas. Es caer en la mentalidad de los bárbaros que quemaban bibliotecas enteras como las de Alejandría. Esto no lo hace Arabia, por ejemplo. Con la venta del petróleo compran tecnología, compran conocimiento. Y es una tradición, ya que en Bagdad el califa, como botín de guerra, exigía en aquellos tiempos medievales no bellas mujeres ni oro, exigía libros. Así tenían contacto con Occidente, les interesó la cultura occidental, sus formas de gobierno, sus avances matemáticos, astrológicos, químicos. Ellos no quemaban los libros, estimados redescuchas, los leían para entender otras y otros cosmovisiones, otros conceptos del mundo. Ellos no excluyen a los autores, a los pensadores, a los libros, ni por nacionalidades. Integraban toda una cultura que les ayudara en el avance y desarrollo de sus conocimientos y capacidades. Pensadores y científicos de estos países luchaban para entender otras naciones y para entender su propia nación, interpretar lo que son ellos y lo que es el mundo. Y donde todos los estudiosos, los científicos sociales, estudian y analizan su propia realidad con otras realidades. Por ello, algunos estudiosos sobre México son certeros y algunos estudiosos, desgraciadamente, no son mexicanos, pero que son importantes sus conocimientos. Ni nacieron en México, son científicos sociales, son universales, son conocimientos humanistas que aportan elementos y conceptos, pero que podemos relacionarnos con ellos, con otros países a través de los libros. Entender al otro para tener una referencia de nuestro comportamiento, cómo nos comportamos en nuestras borracheras. Ellos no son ignorantes del entorno, del medio ambiente, que significa ser vecinos del imperio norteamericano, cómo interactuamos con ellos. Ellos nos dicen, México es surrealista. En la mano derecha, una botella de aguardiente, hasta venden a sus hijas por una botella de licor. Y en la otra, la mano izquierda, una pistola para defender el honor de la mujer, sobre todo la madre, como decía Octavio Paz, porque es macho, y para demostrarlo se emborracha, y tiene varias mujeres, tiene su harem, como los árabes. Tiene dinero para mantenerlas, y si no, las manda a trabajar junto con los hijos y las hijas. Entonces, qué importante es conocer la cultura de otros países. Qué importante es conocer lo que otros grupos que nacieron en otras naciones contribuyen para que nos fortalezcamos como mexicanos. Y no porque sean inmigrantes uno debe de desecharlos. No, hay que aprovechar sus conocimientos y su propia cultura. De allí que nos dice doña Fisgona en este mensaje aquí en el chat que chatea, dice, vale más la calidad que la cantidad, más vale la reflexión, más vale el pensamiento.
los criterios y hacer buenos diagnósticos que manejar una técnica, porque al fin y al cabo la técnica es manual y con la técnica puedes operar y con la técnica puedes manipular, porque la mano manipular viene de manipular con la mano, estimado radioescuchas. Entonces nosotros manipulamos, los seres humanos manipulan a los objetos que son seres humanos. Eso es lo que se manipula. Cuando el ser humano se convierte en objeto, en un instrumento de producción, nada más. De allí que esta reflexión en el cual estamos realizando Eduardo Hernández de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues sobre los irlandeses en América Latina, nos permite entender que somos nosotros multiculturales y que también gracias a esos grupos que han participado en la grandeza de nuestro país, les debemos mucho y se les debe reconocer. Qué bueno que el Batallón de San Patricio se les recuerde, porque a veces somos los mexicanos también muy soberbios, no aceptamos la participación de otros y que han ayudado en la construcción de este país. No sé, Eduardo, si quieres comentar algo más sobre los irlandeses en América Latina. Pues en sí, prácticamente yo les quisiera dejar con esa pequeña duda realmente sobre los irlandeses en México como en América Latina, para que se atrevan a ir a esta exposición temporal. No va a ser permanente y sí les recomiendo que asistan, puesto que van a encontrar una cultura inmersa en nosotros, así como de nosotros en ellos. Entonces, con esto sí les quisiera ofrecer de nuevo que asistan a la Biblioteca de México, José Vasconcelos. La entrada es por Tolsa 4, en el Jardín de los Aromas. Ahí van a tener mayor descubrimiento sobre esta presencia irlandesa. Oye, Eduardo, bueno, a mí me gustó mucho el tema y bueno, me gustaría seguir desarrollando no solamente la importancia de los irlandeses en nuestro país, sino también de los judíos, también de los alemanes, de los españoles, de los franceses, etcétera, tantos personalidades que han pasado por nuestro país en su historia, en su cultura y también en fortalecer en el ámbito económico, que han permitido crear empleos y han defendido nuestro país. A veces defienden mejor nuestro país ellos que los propios mexicanos. O sea, invierten más en nuestro país y los mexicanos se van como ratas a invertir en otro lado. Vean los gobernadores que saquean a sus entidades y se van a Estados Unidos, a Canadá, a España, a otros lados, a llevarse todo el dinero que aquí saquearon. Eso, bueno, si no se le dice traición a la patria, pues no sé cómo los políticos, vivan con ese sentimiento egoísta, traicionero, con su propio pueblo y se burlen de los mexicanos, y por ello en Europa, por ello en otros países, otros grupos se preocupan porque no actuamos, porque no tenemos esa conciencia de defender lo nuestro y de dejar que algunos ratas o algunos pillos se lleven los recursos, se lleven el dinero en lugar de invertirlo aquí. Inclusive, estimado, escuchas, no solamente se llevan el dinero, también se llevan mandan a sus hijos a estudiar al extranjero porque así piensan que nos pueden dominar mejor. Entonces, ¿será cierto lo que dice Noam Chomsky, lingüista y filósofo norteamericano, y también otros filósofos franceses, cuando dice que el lavado de cerebro es eficaz para domesticar al ser humano? Fomentar la violencia institucional es parte de control social. Entonces, la complicidad para violar la Constitución y el Estado de Derecho es parte de la estrategia para gobernar, es parte de la estrategia para controlar, porque ya lo que más les importa es el control de los seres humanos, es el control de la propia sociedad, y existen muchos autores que hablan al respecto, y nada más les menciono dos. Uno, Gilles Deleuze, que te habla de esos controles que existen, y el otro es Zizek. Entonces, cuando
estas personas que no son mexicanos, pero que me permiten entender, o nos permiten entender qué está pasando en nuestro país. Esto fortalece la propia cultura de México, y fortalece la propia democracia, y fortalece la participación de los ciudadanos para darle mayores elementos y crearles esa conciencia, porque al fin y al cabo aquí en el programa Conciencia Universitaria también habla el espíritu universitario. ¿Alguna otra cuestión, alguna conclusión que quieras señalar, Eduardo? ¿Algunas felicitaciones, algunas recomendaciones o algunos agradecimientos? Lo que tú gustes, Eduardo. En general, sí, como el programa es Conciencia Universitaria, yo los invito a que esta multiculturalidad no la desaprovechemos. No está para desplazar nuestra cultura, sino para enriquecerla desde nosotros mismos, desde nosotros hacia el exterior. También a todas aquellas personas que sean científicos sociales, invitarlos a que no se queden con el conocimiento para sí mismos. El conocimiento es general, es como se diría para el público en general. Entonces yo los invito a que asistan a esta exposición y a muchas más, puesto que la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo. Está entre la posición número 1 y número 2. Entonces, ¿por qué no diseñar ese conocimiento y expandirlo? Terminar con esa discriminación que tanto se ha mencionado en los comentarios, porque la discriminación la hacemos nosotros mismos. Nosotros somos solo un eslabón más, y en nosotros queda si realmente rompemos el eslabón y continuamos una nueva cadena. Entonces los invito a que esparzan el conocimiento, a que no se lo queden para ustedes mismos, que asistan a esta exposición temporal. Tienen un mes. Y bueno, agradezco la participación que me dieron en este espacio, profesor Aristeo, y aquí en Radio Escucha. Muchas gracias, Eduardo Hernández, que tocó el tema los irlandeses en América Latina y que es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y está cursando la carrera de Relaciones Internacionales. Vean ustedes, ya escucharon, están escuchando ustedes, están viendo, porque también se puede ver a través de la voz, a través del sonido, a través de esa armonía que se da entre el micrófono y su oído con ustedes, y al crearse esa imagen se dan cuenta de que ahí acaba de hablar un joven que tiene ese espíritu universitario, y lo dijo aquí en el programa Conciencia Universitaria. Entonces, no olviden, estimadas amigas y estimados amigos, escucharme lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. Tratamos temas novedosos de mucho interés para ustedes. Les recuerdo que las temáticas que desarrollamos a través de los programas están relacionadas con la academia, comunicación política, liderazgo, ciencia, análisis, reflexión, los problemas sociales y sugerir soluciones a ellas. Los contenidos sociales y políticos deben poseer un alto grado académico para elevar la cultura cívica y la conciencia social. Nuestro objetivo es proporcionar información certera y verificable. Recuerden, lo escucharon aquí en Conciencia Universitaria, y difundan el contenido, estimados redescuchas. Al final del programa, por supuesto que van a escuchar un poema de mi autoría. A mí me prestan la voz, yo tengo una voz bien fea, pero los que me hacen el favor de declamar los poemas tienen una voz maravillosa. Entonces, ya saben, estimados escuchas, por Conciencia Universitaria habla el espíritu universitario. Hasta pronto, amigas y amigos. Estamos creando Conciencia Universitaria. Agradezco el tiempo brindado y nos vemos el próximo viernes. Ya saben que aquí va a estar un especialista en Rational Choice, sí, elección racional, que domina la teoría de juegos, que es el doctor Francisco Jiménez Ruiz. Él se comprometió a estar aquí los viernes para también dar su cátedra y entender la propia realidad desde el punto de vista de un científico social, y con objetividad y dentro del nivel académico. Hasta pronto. Fruta prohibida, gaviota peregrina que abre el dolor, mensajero divino, divagas por la noche fría, con un nuevo lenguaje que nadie entiende, en este mundo arrojada fuera del tiempo. Te ablandaré el alma de piedra, yo me vuelvo loco, pobre de mi alma. Me has resucitado una vez más, corazón de mujer que no sabes amar. Te burlas de las divinas palabras, te alimentas de sangre joven, sacrificas el altar del silencio ante el cadáver del amor deshecho.
que flota alrededor del lecho, el alma se acobarda ante el olvido, beso de luto y desconsuelo, son gotas de amor que caen del cielo. Ángel del infierno, atraviesas mi corazón, sin decirme adiós. Bailas con los ojos y las caderas, mujer hermosa para cualquier hombre. Mujer monstruo que cúpulas en una caja, mujer hermosa que creas desesperanza. La noche es tu amante a la luz de la luna, jinete de la tormenta gritas como un pájaro. Cabalga y cabalga, cabalga durante un tiempo. Amor revolcado en el fango, el grito de las mariposas rueda, gimes como un gato cuando quiere que te oiga. El cielo ha caído entre mis brazos, dejándome morir por tu amor. Te aman profundamente como una flor, pero no aman cuando te marchitas. Tú sí amas profundamente, también amas aún en la vejez. Solo recuerdas que hacer el amor es eso, amor y no solo sexo. Fruta prohibida que conoce al amor. Amarás después de la muerte, de las amarguras en el oscuro laberinto. Las quemarás de placer mientras la noche arde. Tu belleza solo yace en tus ojos, fragante rosa que el tiempo marchitó. Mientras mis ojos miran el ocaso, permites que los sueños se transformen en rosas. Tú llegas oliendo a madrugada y a camino. Traes perfume desconocidas enredado en el pelo. Mientras los problemas se dispersan, nuestro tiempo gotea como esperma. Hermosa rosa que podrían ver mis ojos, armada de espinas, ardes al rezar. Tormenta que duermes, la tristeza quema. ¿Qué aliento quema tus hojas, infernal? ¿Quién te quiere? ¿Quién te mira como yo? ¿Quién te lleva a la rama que no estás en tu rosal? Un día, entre espinas y entre flores, el caballero llegó y la rosa dulcemente de su tallo separó y la tiró. Así el poeta desaparece en tus cenizas, mujer de fuego, que flotas en la inmensidad del océano. Buscas que nuestro fuego se apague con las lágrimas de tus pezones. No quedará nada de ti cuando resucites. Vas a ser náufraga porque destrozaré tu barca. No existirán islas ni maderas, solo marea. Yo seré la barca hundida en tu cuerpo. Octavio Aristeo López. Voz, Mónica Lisbeth.